Amén. Quiero dar gracias a Dios por nuevamente darme la bendición, el privilegio de poder compartir la palabra del Señor. Es una honra para los que servimos al Señor el poder predicar la palabra. Así que quiero dar toda la gloria al Señor, toda la honra al Dios soberano, al Dios eterno. Y si hay algo que el Espíritu Santo tuviera que compartir en forma urgente, en forma importante, si el Espíritu Santo tuviera hoy día una agenda, ¿no es cierto? Y pudiéramos ver esa agenda física del Espíritu Santo, creo que como número uno, eh, el Señor tendría lo que hoy día vamos a hablar a través de la palabra del Señor. Creo que como número uno estaría lo que hoy vamos a compartir a través de la palabra del Señor. Este debiera ser uno de los mensajes más importantes que se debiera predicar y se debiera enseñar en la iglesia. Es el primer mandamiento. La palabra de Dios lo define así como el primer y gran mandamiento. Y el Espíritu Santo ha estado enfatizando esto fuertemente en mi corazón estas 2 últimas semanas y en mi vida en estos últimos días. Yo creo que pueden haber muchas enseñanzas que son de edificación para la iglesia, para el cuerpo de Cristo, muchas lecciones importantes, pero esta enseñanza especialmente trasciende por sobre aquellas. Y en el día de hoy quiero poder compartir con ustedes de una manera espiritual, teológica y práctica este mensaje para cada una de nuestras vidas. Primeramente, Dios, como siempre se dice, nos habla primero a nosotros y luego nosotros somos quienes tratamos de ser fieles a lo que Dios nos habló primero y lo compartimos con ustedes, ¿no es cierto? Con la iglesia, con los hermanos. Con aquellos que Dios quiere bendecir y quiere edificar. Y para esto quiero invitarles a abrir sus Biblias en Mateo capítulo 22, versículo 36 al versículo 40. Mateo, Evangelio de Mateo, capítulo 22, versículo 36 al 40. Vamos a leer en el nombre del Señor la palabra de Dios en esta noche, lo que Dios quiere hablar a nuestra vida. Y dice así: Maestro, versículo 36, y quisiera darle gracias a Nata anticipadamente para que él vaya poniendo allí los versículos. Tal vez voy a ir fluyendo un poquito más rápido, así que gracias, Nata, si puedes ir poniendo los versículos por ahí. Versículo 36, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Versículo 39, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. Amén. Quiero repetir el versículo 37. Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Esta enseñanza de Jesús a sus discípulos y a la gente, a la gente que estaba en esos momentos allí interrogando a Jesús, algunos fariseos, algunos doctores de la ley también estaban allí y de alguna manera querían atrapar a Jesús. Pero esta enseñanza de Jesús a sus discípulos y a la gente que estaba a su alrededor fue mucho más que una lección, fue mucho más que una enseñanza de escuela dominical, más que lo que fue algo mayor lo que quiso darles en ese momento Jesús. Fue algo más importante que una lección. No solamente fue una lección pasajera, sino que de alguna manera lo que Jesús quiso hacer en ese momento es trazarles una meta, es ponerle una línea de llegada
de la carrera para la vida de todo creyente, de todo discípulo, de todo hijo de Dios. No fue simplemente una lección pasajera, sino que fue mucho más profundo, fue mucho más trascendental lo que Jesús quiso compartir con aquellas personas. Y fue tan importante que no solamente Mateo, inspirado por el Espíritu Santo, ¿no es cierto?, lo menciona en su evangelio, sino que Marcos también, el evangelista Marcos, en el capítulo 12, versículo 28 al 31, también lo destaca, también lo menciona, pero él enfatiza otra perspectiva de esta misma verdad que quiso compartir con sus discípulos el Señor Jesucristo antes de su partida. Allí el capítulo 12, versículo 28 en adelante dice: Marcos 12, versículo 28 dice: acercándose uno de los escribas, de los que le había oído disputar y sabía que le había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? ¿Cuál es el primer mandamiento de todos? Entonces Jesús dice que le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos dos, les dijo el Señor Jesucristo. Fue lo que destacó el otro evangelista llamado Marcos, ¿no es cierto? Mateo y Marcos, entonces, ambos relatando la importancia de lo que Cristo quería entregarles en ese momento a aquellos escribas, a aquellos doctores de la ley. Es por eso que creo de que este es el primer tema que debiera, uno de los principales temas que debiera enseñarse en la iglesia, porque Jesús lo menciona como el primer y gran mandamiento. Y el evangelio de Marcos dice que es el principal y gran mandamiento. Por lo tanto, debiera convertirse en una prioridad, en el cuerpo de Cristo, en la iglesia del Señor. No solamente para los discípulos en aquel entonces, sino que también para la iglesia en este tiempo. Una prioridad en donde todo lo demás tendría o podría estar en un segundo lugar. Tu esposa, tu esposo, tu casa, tu trabajo, tu profesión, tu ministerio, tu servicio al Señor. Todo lo demás debiera estar en un lugar secundario. El primer mandamiento que Jesús nos entrega es: amarás al Señor con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, entendemos de que la importancia de este mandamiento trasciende el tiempo de la iglesia o de los discípulos. Éramos también en el Señor Jesucristo. El primer y gran mandamiento, dice Mateo, y Marcos dice el principal mandamiento. Jesús pudo haber mencionado otro, tal vez allí a usted se le ocurre que puede haber algún otro, ¿no es cierto? Como por ejemplo, obedézcanme, sujétense, no sé, cualquier otro. Pero Jesús dijo: el primer y gran mandamiento es: amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu corazón. El propio Señor Jesucristo
dijo: amarás al Señor tu Dios con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Él eligió este mandamiento, y hasta que como hijos de Dios, como creyentes, no se nos revele o no descubramos la importancia de esto que Cristo nos quiere hablar en el día de hoy, hasta que nosotros no asimilemos, no lo aprendamos, entonces cuando nosotros asimilemos y aprendamos que lo más importante en mi vida como hijo de Dios, como cristiano, como discípulo de Cristo, es amarle a Él, podría frenarnos en algún momento o en algún sentido para descubrir otros misterios o otras verdades que Cristo quiere enseñarnos a nuestra vida. Porque para aquello fuimos creados, para amar al Señor. Para eso Dios nos creó, para eso Dios nos salvó, para eso Dios nos llamó, para que nosotros pudiéramos poner a Dios en primer lugar en nuestra vida, sobre todas las otras cosas. Hasta que nosotros no comprendamos que disfrutar con pasión al Señor, deleitarnos en su presencia, llenarnos de su amor, descubrir su belleza, descubrir su hermosura, descubrir su pureza, descubrir su santidad, cuando nosotros empecemos a descubrir aquellas verdades, cuando nosotros comencemos a profundizar en el conocimiento del amor de Dios, es que vamos a sentir que estamos llegando al lugar que Dios creó para nosotros. Es como poder llegar al lugar de descanso. Entonces ya no estaríamos luchando o tratando de seguir a Dios con nuestra fuerza, sino que nos deleitamos en su presencia porque hemos aprendido a amarle. Hemos descubierto a Dios en la profundidad de su amor, en la profundidad de su hermosura, en la profundidad de su santidad, en la profundidad de su ternura. Y Hebreos capítulo 12, versículo 28 y 29 nos dice otra faceta de Dios que a veces nos pone un poquito un freno en relación a lo que estamos conversando del amor de Dios. Dice que Hebreos capítulo 12, versículo 28 y 29 así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Escuchamos muchas veces que podría ser como esta faceta de Dios, de fuego consumidor, un obstáculo para poder buscar la esencia de Dios. Porque decimos, bueno, Él es como una llama ardiendo, ¿no es cierto?, que consume todo a su alrededor. Entonces, tengamos cuidado, tengamos temor, tengamos reverencia, tengamos ¿cómo decirlo? Respeto, ¿no es cierto? Porque Dios es fuego consumidor. Y un poco más arriba en el versículo 22 y versículo 23 dice que Dios es juez. Y esto no quiere decir que nosotros hoy estamos en problemas porque Dios es un juez justo. De hecho, Dios es un juez justo. Pero no es que Dios es justo y que en su justicia destruye todo lo que es injusto
o lo que no está relacionado con su justicia. Lo que realmente la Biblia describe es a Dios como fuego consumidor, pero en relación al amor que Dios tiene por cada uno de nosotros. Él es como un amor apasionado por sus hijos. Él es como un fuego que consume por la pasión que Él tiene de tanto amor que quiere manifestar hacia nosotros. Es un amor consumidor, un amor que hace arder, que está apasionado, que está fogoso, que está encendido por nosotros, por sus hijos. Él es un fuego consumidor, hablando primordialmente del deseo que Dios tiene por cada uno de nosotros. Él nos desea, la palabra dice, celosamente, apasionadamente. Ustedes podrían imaginar cómo Dios desea que nosotros estemos en su presencia, buscándole, anhelándole, disfrutándole, sus hijos. Y Él es como un fuego consumidor, y su amor por nosotros es tan apasionado que llena y enciende todo a su alrededor para poder atraernos hacia Él y manifestarnos ese amor sin condición, como cantábamos recién. Pero en ocasiones sucede que nosotros exaltamos el poder de Dios, exaltamos la soberanía de Dios. Y sí, Dios tiene poder, sí, Dios es soberano, y sí, Dios es inmutable, eterno, omnisciente, omnipresente, omnipotente, pero Él no tiene solamente aquellos atributos, no como su esencia, sino que aquellos atributos que Dios manifiesta, como su poder, como su sabiduría, como su omnisciencia, como su inmutabilidad, como su justicia, como su santidad, y todos los atributos de Dios. Pero en ocasiones nosotros exaltamos más los atributos de Dios que la esencia de Dios. Y la palabra de Dios dice que Dios es poderoso, pero la Biblia dice que Él es amor en esencia, y que sus atributos son herramientas, son servidores que Dios tiene para acercarnos a su amor, para atraernos hacia Él. Él muchas veces envía juicio para que nosotros podamos acercarnos hacia el amor de Dios, para que podamos dejar de hacer aquello incorrecto y podamos acercarnos hacia su amor. Muchas veces Él manifiesta su poder para romper la atadura del pecado sobre nuestra vida, para que nosotros podamos en libertad poder acercarnos a Dios, ya sin aquella atadura del pecado que nos limitaba, que nos impedía acercarnos a Dios. Ustedes recuerdan a Adán en el huerto del Edén, cuando se vio desnudo. Su pecado lo alejó de Dios. Entonces Dios envía su poder para liberarnos de nuestros pecados y nosotros podamos en libertad venir delante de su presencia. Y lo que realmente Él es en sí mismo, dice la palabra de Dios, que Él es amor. Y tiene todo poder y tiene toda soberanía, pero por encima de todo aquello, Él es amor. De hecho, su sabiduría, su poder y todos los atributos que acabamos de mencionar en delante son los instrumentos que Dios utiliza para que nosotros podamos experimentar el amor de Dios, para que podamos acercarnos a Él y disfrutar su presencia, disfrutarle a Él como nuestro Padre, como nuestro Dios, como nuestro Salvador, como aquel que quiere manifestar ese amor ardiente y apasionado sobre sus hijos. Todos aquellos atributos de Dios son sus servidores, son los instrumentos que Dios utiliza
para que todos nosotros podamos amarle a Él con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas y con toda nuestra alma. Sí, Él puede soltar juicio cuando quiere llevarnos a Él y nosotros podamos amarle. Él puede soltar o puede mostrar su gran poder para que usted y yo podamos ser libres de nuestros pecados y podamos elegir amarle con todo nuestro ser. Por lo tanto, como Dios es amor, Él reclama que tú y yo le amemos a Él con todo nuestro ser. Pero no podemos amar a Dios sin tener primero a Dios en nuestra vida. Y aquí hay algo que es interesante. Muchas veces pensamos tener a Dios por hacer algo o haber dicho algo. Pero si no tenemos seguridad de que tenemos a Dios en nuestro corazón, nunca lo vamos a poder amar como Él se merece que le amemos, como Él quiere que nosotros le amemos. Entonces necesitamos tener seguridad en primer lugar de que Cristo, de que Dios está en nosotros para poder manifestarle nuestro amor. Sin tener a Dios en nuestra vida, en primer lugar, no vamos a poder manifestarle nuestro amor a Él con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra alma, como dice la palabra del Señor, y con todo nuestro ser. Nuestro todo es muy pequeño, por lo tanto, lo que Dios demanda es que le amemos con todo nuestro ser. Para que Dios pueda ser impactado en todo su ser, necesitamos amarle con todo nuestro ser. Aquello podrá impactar el todo de Dios. Y yo quiero preguntarte en esta tarde, ¿tienes a Dios en tu corazón? ¿Tienes seguridad de que Dios está en tu vida? ¿Estás seguro que estás en Dios, que Dios está en ti, que el Dios soberano está en tu vida, en tu interior? ¿Tú estás seguro? ¿Estás segura? Si en esta tarde, yo no sé, puedo ver las pantallas acá, pero yo no sé, Dios conoce cada vida, Dios conoce cada corazón, cada uno de nosotros conoce su situación personal, individual, pero hoy día tal vez es un buen momento para preguntarnos, ¿tengo seguridad de que Dios está en mi corazón? ¿Realmente he sido salvo? ¿Realmente Dios está en mí? ¿Dios ha manifestado su amor en mi interior? ¿Estoy seguro de que yo disfruto de su presencia cada vez que oro al Señor? ¿Tengo seguridad de que cuando yo me presento y levanto mi oración, estoy orando a Dios? ¿Estoy convencido plenamente de que cuando abro la Escritura es Dios hablando a mi vida? ¿O es conocimiento? ¿Cuál es tu realidad? ¿Cuál es tu condición en esta tarde? Yo quiero invitarte a que puedas mirarte, puedas mirar tu corazón, puedas mirar tu vida, puedas reflexionar y preguntarte, ¿Dios está en mí? Si no lo está, si no tienes seguridad de que Dios realmente está en ti, en tu interior, pues búscale. Donde quiera que estés, en el lugar donde estés, en el momento necesario, búscale con todo tu corazón, búscale con todas tus fuerzas. Tienes que tener convicción de que Él está en ti para poder manifestarle tu amor a Él. Hoy puedes mirar a tu alrededor, todos podemos mirar a nuestro alrededor y disfrutar de la creación de Dios, disfrutar de lo bello que Dios ha hecho. Por lo tanto, así como podemos nosotros, cada uno de nosotros, en donde estamos, disfrutar de la realidad, de lo que Dios ha creado, de la hermosura de los paisajes, de las estrellas, y de todo lo que Dios maravillosamente ha construido, de la misma manera puedes buscar a Dios,
con todas tus fuerzas, con todo tu corazón. De la misma forma, tú puedes tener tal certeza en tu interior de que al orar tú oras a Dios, de que al adorar tú adoras a Dios, de que al servir tú sirves a Dios, de que al cantar tú cantas a Dios, de que al ofrendar tú ofrendas a Dios, de que al dar gracias, das gracias a Dios. Dios puede estar preocupado de un trillón de cosas en el día de hoy, puede estar preocupado de muchas cosas a la vez, al mismo momento, porque Dios es omnisciente, está en todo lugar. Pero sí hay algo que es seguro: Él no ha dejado de amarnos en ningún momento. Su amor es inagotable, insaciable y apasionado. Tú puedes preguntarte por qué. La pregunta es tan simple como la respuesta: porque Él no sabe amarte de otra forma. Dios no puede amarte de otra manera. No hay otra forma en que Dios pueda amarte, sino que Dios te ama apasionadamente. Dios te ama con locura. Dios te ama con un fuego consumidor. No es que un día el Señor diga: Francis, hoy día te voy a amar a un 75%, porque no oraste las 3 horas que oras todos los días. Hoy voy a amarte un 75%, Francis, porque no leíste la Biblia como lo lees habitualmente todos los días. No, porque no hay otra forma que Dios pueda amarte. Padre, Hijo y Espíritu Santo, las 3 personas de la Trinidad, no saben amarte de otra manera. La única forma que Dios tiene de amarte, el Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, es amarte con locura, con pasión, con fuego consumidor, apasionadamente. No hay otra manera que no sea amarte con todo su corazón. Él siempre ama de esa manera, aún independiente de lo que ocurra. Su amor se manifiesta de la misma forma siempre para nosotros. Por lo tanto, creo que esto debe ser nuestro primer llamado en estos días, nuestra primera tarea, nuestra primera responsabilidad en este tiempo: amar al Señor con todo nuestro corazón. Dios se merece que le amemos con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma. Dios no se merece que tú le ames de acuerdo a tus sentimientos, a tus emociones o a tu sentir, sino que Dios espera que tú le ames de esa forma como Él te ama aquí. Cuando a nuestro alrededor hay tanta adversidad, tanta oposición, tanta distracción, creo que el mayor privilegio en este tiempo para nosotros como hijos de Dios, el mayor privilegio será llegar delante de su presencia un día, mirar a Dios cara a cara y decirle: Señor, con la ayuda del Espíritu Santo, en medio de un tiempo de tanta adversidad, de tanta oposición, de diferente tipo, de diferente índole, en medio de un tiempo tan difícil que nos ha tocado vivir, en medio de mis debilidades, mis defectos y mis virtudes, en medio de altos y bajos, un día decidí ponerte a ti en primer lugar, por encima de todas las cosas, y amarte de todo corazón, con todas mis fuerzas, con todo mi ser. Yo creo que ese sería el mayor de los privilegios como hijos de Dios. Esto será lo que nos sostendrá antes y durante y después de la tormenta. Yo no sé si estás por enfrentar un tiempo difícil. Yo no sé si hoy día algunos de ustedes están en medio de alguna tormenta, en medio de alguna crisis o alguna situación complicada, o pasaron ya la prueba
y están en victoria en el día de hoy, pero después de la tormenta, antes y durante, el tener encendida la llama del amor por Dios es lo único que nos sostendrá, es lo único que fortalecerá nuestra fe en medio de las circunstancias, en medio de la oposición, en medio de la vida. Es lo único que nos mantendrá firme hasta el día del Señor. Es el amar al Señor con todo nuestro corazón. Estás siendo probado, estás pasando alguna crisis, estás viviendo un momento difícil. Tienes que amar a Dios incondicionalmente. Aunque la respuesta sea negativa, aunque Dios no llegue a tiempo, tu amor por Dios tiene que ser incondicional, así como es el amor de Dios, así como es el amor que Dios tiene por ti, incondicional. Quiero invitarles a abrir sus Biblias en Ageo, capítulo 2, versículo 6. Versículos 6 y 7. Dice... porque así dice Jehová de los ejércitos, de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca, y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Se relatan 5 cosas que irán ocurriendo, que serán sacudidas en medio de semejante situación. Ageo, el profeta, dice que ocurrirá algo glorioso. Él dice que el deseado de las naciones vendrá. Y para mí es una palabra que no ha tenido cumplimiento, es una palabra que vendrá, que será, que ocurrirá. Ocurrirán 5 cosas gloriosas, majestuosas, importantes. Serán sacudidos los cielos, la tierra, y menciona 5 otros hechos más, pero el mayor de todos ellos dice que el deseado de las naciones, el mundo entero deseará que venga Cristo. Habrá tal amor por Dios que se manifestará, que será como un deseo ardiente, que esperando que Cristo venga, y todo el mundo gritará: ven Señor, ven, ven Señor, ven. El deseado de las naciones. Yo creo que es la mejor tiempo que nos ha tocado vivir. Es un tiempo difícil de oposición, un tiempo de mucha adversidad, un tiempo tal vez incomprensible para muchos de nosotros, pero independiente de eso, creo en lo que dice el profeta Ageo, que vendrá un tiempo en que el deseado de las naciones vendrá. Y yo deseo en mi corazón, y espero que sea también tu deseo, que Cristo se convierta en el deseado, que Dios se convierta en el deseado para ti, que no haya mayor deseo en tu vida que amar a Dios, que buscar de su presencia, que sea buscar y disfrutar de Él, disfrutar de su hermosura. Lo primero que necesitamos para poder amar a Dios, como lo dice el Evangelio de Mateo y de Marcos, y aquí quiero mencionar cinco puntos, y voy a tratar de hacerlo brevemente. Primero, lo primero que necesitamos saber es que Dios ama a Dios. Tenemos que poner pausa a nuestra vida y poder contemplar en la Escritura cómo Dios ama a Dios. Juan 15:9 dice: como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor, dijo Jesús. Proverbios 8:30 dice: yo estaba entonces junto a él como arquitecto, y en su delicia, y yo era su delicia de día en día, regocijándome en todo tiempo en su presencia. Y para poder amar a Dios, primero tenemos que entender cómo Dios ama a Dios, cómo Dios Hijo ama
al Padre, como el Padre ama al Hijo, como el Padre ama al Espíritu Santo, como el Espíritu Santo ama al Hijo y como el Espíritu Santo ama al Padre, cómo se aman ellos como familia, como Padre, Hijo y Espíritu Santo, la Trinidad amándose entre ellos. Y desde el comienzo de la creación, ese amor se ha manifestado de diferentes formas y podemos leerlo en la Escritura en los diferentes libros, como el de Juan, capítulo 15, Proverbios 8:30. El Señor es el núcleo del amor y entonces Él nos muestra el amor verdadero, primero amándose ellos, amándose la Trinidad entre sí. Y nosotros somos adoptados en esta familia. Dios nos llama a esta familia. Y para poder aprender es que tenemos que ver primero cómo Dios ama a Dios, cómo se aman ellos entre sí, cómo se aman ellos como familia, para luego Dios pueda amarnos a nosotros, como dice Juan 15:9, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado a ustedes. Permaneced en mi amor, dice el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 9. Y así como el Padre disfruta al Hijo y el Hijo al Padre, y así al Espíritu Santo, y se lanzan entre ellos amor, bombas de amor, se lanzan entre ellos aquel amor intenso, apasionado, es que nosotros también podemos recibir del amor que ellos tienen entre ellos, lo recibimos en nuestra vida. Y cuando recibimos ese amor, entonces recién podemos amar a Dios de vuelta. Cuando ese amor se manifiesta hacia nuestra vida, llenando nuestro corazón, llenando nuestro vacío, llenando todo nuestro ser, como lo dice Primera de Juan capítulo 4 versículo 19, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Romanos 5:5 dice, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Y cuando podemos amar a Dios de vuelta, así como observamos nosotros cómo se aman ellos, la Trinidad, entonces ese amor podemos enviarlo hacia el Padre, podemos entregárselo a Él de la misma manera como nosotros lo recibimos de Él. Y entonces ocurre que empiezas a amarte a ti mismo, comienzas a descubrir de que eres importante para Dios, de que su amor es tan glorioso, de que el amor de Dios fue tan maravilloso que te llamó un día a su presencia, que te hizo su hijo, que te adoptó en esta familia y que ha llenado tu vida de amor de diferentes formas, de diferentes maneras. Y entonces ocurre que empiezas a amarte a ti mismo con aquel hermoso amor de Dios, ese hermoso amor que Dios ha derramado sobre tu vida. Y en quinto lugar podemos amar a nuestro prójimo. No podemos amar a los demás sin antes amarnos a nosotros mismos. La palabra del Señor dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, muchos de nosotros hemos aprendido que el amor de Dios es lo que puede traer cambios en nuestra vida. Como el Padre me ha amado a mí, así también yo os he amado a ustedes, dijo Jesús. Permaneced en mi amor. Y esta fue la última enseñanza de Jesús a sus discípulos. Antes de que Cristo fuera entregado, esta fue la última enseñanza. Predicar el Evangelio, aquellos que deberían vivir el tiempo más oscuro, tenían primero que permanecer en ese amor que Cristo quería derramar sobre su vida. Y yo quiero en esta tarde poder orar
y dar gracias a Dios por llenarnos, por inundarnos, por saturar nuestra vida de su amor, de aquel amor apasionado con el que Él nos ha amado, y dar gracias por ser tan bueno, por ser tan maravilloso y alcanzarnos con ese amor tan grande. Dios quiere que nosotros disfrutemos de su presencia, así como Él quiere disfrutar también de nosotros. Quiere disfrutarnos como un jardín especial y quiere que podamos tener esta comunión, esta relación tan especial con su vida. Yo creo que el llamado de Dios en este tiempo es que nosotros podamos amarle con toda nuestra fuerza, con todo nuestro corazón. Quiero invitarles a orar y dar gracias a Dios por este tiempo, y tal vez antes de comenzar la cena del Señor, dar gracias a Dios por su amor, ese amor que le llevó a la cruz, ese amor que le llevó a entregar su vida por nosotros, ese amor sin condición, ese amor incondicional, ese amor apasionado que nos ha hecho a cada uno de nosotros sus hijos. Padre, te damos gracias por tu presencia en esta tarde. Te damos gracias porque tal vez tú tienes que revelar en nuestra vida ese amor grande, maravilloso, ese amor que te llevó allí, a esa cruz, a entregar tu vida por nosotros, por la humanidad, por aquellos que tú quieres que experimenten tu amor. Padre, que este tiempo en que nos ha tocado vivir un tiempo difícil, podamos, Señor, manifestar ese amor hacia tu vida, hacia tu presencia, que podamos, cada vez que nos acercamos a ti, amarte apasionadamente, así como tú nos amas a nosotros, Señor, que podamos manifestar esas palabras de amor que tú has hablado hacia nuestro corazón, y podamos llenar tu presencia de aquellas palabras, Señor, que tú has puesto en nuestro espíritu, Señor, y podamos deleitarnos en tu belleza, en tu dulzura, en tu gracia, y en la ternura, Señor, que tú tienes al acercarnos a ti y al llamarnos, Señor, y al estar, Señor, con nosotros en este tiempo. Bendecimos tu nombre, Señor, y oro, Señor, en esta tarde para que tu amor se manifieste sobre cada uno de nosotros, en el nombre de Jesús. Amén.